Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, hasta aquí era lo que nos decía nuestro ejercicio, ¿vale? Que hemos estado viendo, ¿vale? Que serían estos tres datos. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, con esto completaríamos el ejercicio, pero vamos a darle una vuelta un poco más allá. Y es lo siguiente. Este conjunto de datos, esta población, os la he dado, pero era solamente de un barrio concreto, que era el barrio Palacio, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es coger el JSON completo y vamos a trabajar con todos los barrios que nos da ese JSON, ¿vale? Que son todos los barrios de Madrid. Para que veamos un poco más allá cómo hemos conseguido, o sea, lo guay de todo esto, ¿vale? Y es que hemos conseguido poder hacer un sistema que, partiendo de un conjunto finito de datos, que en este caso serían 42, vamos a ir a uno más grande. Entonces, darme un momento que voy a coger ese JSON y vamos a analizarlo, ¿vale? En vez de cargar el fichero, lo que vamos a hacer es llamar a una URL externa, ¿vale? Entonces, esa URL externa voy a hacerlo un pelín más separado, ¿vale? Y ahora recomponemos todo el código. Vamos a tener los datos que, haciendo uso del paquete request get, con nuestra, bueno, poniendo el verify a false, vamos a importar primero el módulo, haciendo get con el verify, a ver si me lo pilla, a false, y la URL, el chorrazo de la URL. Con estos datos vamos a pasarlos a JSON, ¿vale? Con el módulo que vimos, JSON tamps, nuestros datos, ¿vale? De manera que tengamos nuestros datos en JSON, ¿vale? Y ahora vamos a hacer uso de las dos funciones que hemos hecho. Entonces voy a comentar el código anterior y vamos a hacer uso de, por un lado, nuestra carga de datos, nuestra función de carga de datos que hemos creado, que es agnóstica al número de objetos que tengamos, ¿vale? Y le vamos a pasar nuestros datos en JSON a la carga de datos y luego le vamos a hacer uso de nuestro procesador de datos de el resultado de este registro, ¿vale? Que, si recordáis, el resultado era nuestro diccionario de rangos, ¿vale? Ahora nos van a salir rangos muchísimo mayores, claro, porque al final estamos incluyendo, he cogido el fichero de todo el distrito de Madrid, ¿vale? De todos los distritos de Madrid, perdón. Así que nada, vamos a ejecutar esto. Por asegurarnos que es correcto la llamada, bueno, vamos a dar la play y vamos a ver qué pasa. Esto es un response, fallo mío, y lo que vamos a hacer uso es directamente, en vez de hacer el dump, vamos a hacer uso de la función response.json, que nos transforma el contenido de esta URL a JSON directamente, ¿vale? Así no tenemos que hacer nosotros ese traspaso, ¿vale? Simplemente haciendo uso del punto JSON ya vamos a obtener el resultado en un JSON que vamos a cargarlo con nuestra función de carga de datos. Así que nada, vamos a ejecutarlo y vamos a ver si esta vez sí funciona, ¿vale? Tardará un poquillo. De hecho, vamos a hacer un print como hacemos siempre para mostrar por qué fase va, ¿vale? Vamos a estar en la fase carga de datos, obtención de datos. Luego hacemos un print de
fase de carga de datos y por último hacemos un print de la fase análisis de datos. Para que quede un pelín más chulo, bueno, pues lo que ya vimos, vamos a hacer uso de el método center, ¿vale? Para que nos quede centradito y se lo hacemos a los tres. Y nada, vamos a darle a play. Fase obtención de datos. Algo nos ha fallado y es que el string no tiene el atributo get. Vamos a ver por qué no tiene el atributo get. Es importante hacer uso, como vimos, de la función de bugueo, ¿vale? Que también nos provee PyCharm. Y vamos a ver que nos devolvía el response, el response.json. Al final, como he cogido la URL directamente de la propia página de la Comunidad de Madrid, pues sin analizarla, pues vamos a ver qué nos devuelve esto. Vemos que devuelve una estructura de data, ¿vale? Esto es que yo os lo limpié para los ejercicios, pero hoy no me he acordado. Entonces, ¿qué queremos? Pues para analizar la carga de datos vamos a coger el JSON que nos viene y vamos a, como es un diccionario inicialmente, los datos nos vienen dentro de un diccionario que es el de data, pues obtengo el valor de data y es el que sí que le vamos a pasar a nuestra función de carga de datos. De manera que, y ahora ya sí, le damos a play, obtenemos los datos, cargamos los datos y analizamos los datos y vemos que el valor máximo de población es 26.688.000, el valor mínimo 1.327 y ¿qué datos hemos obtenido? Bueno, pues que el valor máximo, que es justo el que nos decía antes, es del rango de edad de 40 a 44 años, que el valor mínimo, si nos damos cuenta, el valor máximo de antes, que era del barrio de centro, creo que elegí, estaba en 30 a 34. En cambio, en todo Madrid, realmente la media, el valor máximo se sitúa en otro rango de edad, que es el de 40 con 44, ¿vale? Y el valor mínimo, ¿cuál sería? Pues 1327, que se da en el rango de edad de 100 en adelante, ¿vale? Muchos se me hacen, de hecho, porque la verdad es que, joder, no pensé que fuésemos tan mayores. Y por último, el total de habitantes, ¿que cuál sería? Pues 3.100.000 y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ha permitido esto? ¿Y por qué el uso? Y esto es un caso muy claro de por qué nos interesa hacer funciones separadas. Porque cambiando la fuente de origen de datos, que antes era un fichero y ahora es un fichero, una URL para obtener un JSON, hemos podido hacer uso exactamente de las mismas funciones. Fallo nuestro de justo añadir el getData, ¿vale? Para acordarnos de que se obtienen los datos de esta manera. Porque justo en este JSON pues la estructura era dentro del campo data y antes, bueno, pues por recordar teníamos la otra opción que era haciendo uso del fichero, ¿vale? Que también podíamos obtener nuestro listado de registros, ¿vale? De manera que nosotros podríamos unificar aún más todo esto y meter en una función getData estos valores, estas dos funciones, y ya por unificar más todavía y que sea más interesante, vamos a pasarle por ejemplo, un atributo que sea URL y que, pues, por ejemplo,
si el valor es URL, vaya, esto lo voy a sacar de aquí y ahora vais a ver qué es lo que voy a hacer, vaya por una respuesta. ¿Qué va a ser interesante esta función? Esta función nos va a devolver los datos, no queremos volver a hacer esto, entonces, o sea, no queremos hacer eso en la función principal. Entonces, si nos viene la variable URL a true, vamos a ir por la zona de URL, devolviendo, eso sí, lo que hemos puesto antes. Y si no, iríamos por la obtención de los datos de fichero, que sería este fichero. ¿Vale? Y devolviendo en este caso la carga del fichero. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que antes era nuestro programa principal, ahora vamos a hacer uso de que nuestros datos de entrada es una variable la cual vamos a obtener los datos del getData y le vamos a indicar, pues por ejemplo esta vez igual que sea por URL. ¿Y qué vamos a hacer con estos datos de entrada? Se los vamos a pasar a nuestra carga de datos. Y hemos conseguido separar nuestras tres fases en tres funciones muy sencillitas, ¿vale? Y lo que era antes un problema unificado en una sola función, ahora lo hemos separado en estas tres funciones sencillas, de manera que incluso dentro de cada una podemos hacer, por ejemplo, en el caso de la fuente de datos, separarlo. De manera que con un simple variable obtengamos, si queremos en este caso que sea de la URL la obtención de datos, o le digamos que sea, por ejemplo, falso, y en el caso de que sea falso, vaya a nuestro fichero de población. Entonces ahora ejecuto esto, que le he dicho que en este caso volvamos a hacer uso del fichero en vez de la carga externa. Le damos a play. Vemos cómo ha pasado por las tres fases que tenemos y nos ha devuelto el resultado que teníamos antes. Y tan simple como ponerle aquí un true para que vuelva a hacer uso de la variable externa y nos vuelva a dar los datos. ¿Vale? Entonces, como veis, con este ejemplo hemos aunado todos o una amplia mayoría de las utilidades que hemos dado a lo largo del curso. Desde las variables en sí, los tipos de variables que tenemos. Hemos hecho uso de los condicionales, hemos hecho uso de los bucles, hemos hecho uso de los diccionarios, también de listas, hemos hecho uso también de los ficheros, de nuestras llamadas vía HTTP para obtener datos externos, de nuestras funciones a grandes rasgos, y quizás lo último que podríamos hacer, que sería interesante, ¿vale? Sería estas tres funciones, meterlas dentro de un objeto, nuestra clase, que sea, por ejemplo, nuestra clase analista de datos, que va a tener las tres fases de obtener los datos, cargarlos en la estructura que nosotros vamos a procesar y, por último, procesar estos datos.